Hoy os he querido traer a la Facultad de Ciencias del Mar en Cádiz, donde hablaremos sobre un proyecto súper interesante que pretende evaluar cómo la presencia de plásticos en la dieta afecta a los peces. Así que si te interesa este tema, te invito a que te sientes, ponte tus caracolas y disfrutes. Hola a todos, os doy las gracias por estar aquí hoy y sobre todo a Ana Roldán, que ella es investigadora y profesora en la Universidad de Cádiz, en el Departamento de Tecnología de los Alimentos. La verdad que te agradezco mucho que te hayas embarcado en esto porque me hace especial ilusión, porque Ana, la doctora Ana Roldán, fue profesora mía durante mis años de universidad y la verdad es que después de los años me hace muchísima ilusión que se haya prestado a básicamente que le hayas robado un poquito de tiempo. Así que la verdad, Ana, te agradezco en el alma que hayas dicho que sí. Gracias a ti. Muy buenas tardes a todos. Lo que quería preguntarte lo primero es ¿de qué va este proyecto? Bueno, yo voy a responderte dentro de lo que es el conocimiento mío y lo que es sobre todo nuestra parte de trabajo en este proyecto. Está un poco relacionado con otro proyecto anterior en el cual pues estudiamos un poco el comportamiento, ¿no? y el metabolismo y sobre todo después enfocado mucho a nivel comercial a lo que es la carne, ¿no? de pescado y su textura, análisis sensorial, etcétera, cuando se somete el pescado de acuicultura a determinadas dietas, evaluando el efecto que tiene el consumo de microplásticos a través de la dieta en el pescado, ¿no? con las posibles implicaciones que puede tener eso también después sobre un consumidor. En este caso lo hacemos los estudios en acuicultura porque se maneja mucho mejor la información y se pueden hacer los ensayos mucho mejor, pero evidentemente es comparable o equiparable a lo que ocurriría a nivel de lo que es pesca, ¿no? en el mar abierto, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es darle a determinadas especies, ¿no? de peces una dieta con determinadas concentraciones de microplásticos y después de un tiempo de cultivo pues se evalúa qué efecto ha tenido el consumo por parte del animal en general en el metabolismo, en los órganos, en el músculo, ¿no? Y cómo va a afectar eso al pescado, ¿no? Evidentemente es fundamental no solamente por la propia composición que va a tener el filete de pescado después para un consumidor, sino también cómo está ese microplástico en ese tejido, ¿no? muscular. ¿Cuál es la especie que estáis ahora mismo investigando? Pues ahora mismo es dorada. Hemos realizado los primeros muestreos, el primero fue el día 9 de diciembre, después de, no recuerdo si son 2 meses o algo así de crecimiento, porque lo que se busca eso lo hace la parte más del área de biología, ¿no? Los investigadores de ese área, donde calculan más o menos el tamaño que puede tener la especie a lo que sería un nivel comercial, ¿no? El tiempo que tardan más o menos en ese crecimiento. Y durante esa etapa pues se van introduciendo esas dietas especiales, ¿no? Tenemos ensayos con distintas piscinas, cada piscina pues tiene la control, ¿no? que nos lleva a una dieta normal y después las otras enriquecidas en esos microplásticos. El primer muestreo, como os digo, fue el día 9 y ahora 10 días después se ha hecho otro muestreo en donde durante esos 10 días se ha dejado sin alimentación a los peces para ver si tenía algún efecto, ¿no? también sobre el comportamiento, el metabolismo y por supuesto en todo lo que es las características físico-químicas y nutricionales del pescado. ¿Cuáles son los parámetros que vais a buscar? Bueno, nosotros desde nuestro área lo que analizamos es sobre todo son parámetros más comerciales, más relacionados con el tejido muscular, el pescado, ¿no? y cómo llegarían los filetes de pescado, ¿no? al consumidor. Analizamos la frescura a través de medidas lo llamado el torrímetro, ¿no? que es un parámetro particular, ¿no? para determinar la frescura del pescado. Analizamos el pH del tejido muscular, visualizamos también el color con un colorímetro, se hace también a nivel sensorial con la vista, ¿no? pero con el colorímetro nos da parámetros que después podemos evaluar de una forma más cuantitativa, porque las evaluaciones sensoriales a veces son subjetivas, y evaluamos también, después cogemos la muestra y la tratamos para el análisis posterior de todo lo que es la composición próxima, o sea, proteínas, humedad, grasas,
Ácidos grasos también vamos a determinar, porque pueden ser los parámetros quizás más afectados desde el punto de vista de lo que es el estrés, ¿no?, del animal y por lo tanto de lo que se acelera su metabolismo. Porque ¿cuánto tiempo han estado bajo esta dieta utilizando microplástico? Pues creo que unos 2 meses. 2 meses Pero ya alimentándose de microplástico. Sí, no diariamente quizás, sino periodos alternos, pero Sí. esa parte la manejan más los que se han dedicado más al cultivo. ¿Estos resultados cómo pueden ayudar a la sociedad? A ver, cuando se plantean estudios en la universidad, ¿no?, nosotros como investigadores podemos trabajar de distintas perspectivas, ¿no? Y bueno, muchas veces conocimiento puro y duro, digamos, básico, ¿no?, de investigación, pero otras veces buscamos también esa implicación a nivel de algo que pueda afectar más a la sociedad. Todo está relacionado al final y todo va a tener su efecto, ¿no? Pero nosotros no solamente buscamos el origen y el porqué, sino también buscamos el efecto que puede tener, ¿no? En este caso concreto es fundamental porque actualmente se habla mucho de microplásticos, se hace bastante difusión al respecto, ¿no? O creo, ¿no? Todo el mundo conoce por lo menos la palabra microplástico y le suena, ¿no? Independientemente ya de los plásticos en general que afectan al medio marino, ¿no?, y las implicaciones que tiene sobre determinadas especies, ¿no?, que se quedan a lo mejor enredadas y demás. Aquí estamos hablando a nivel micro. Y ese nivel de microplástico no solamente en tema marino, sino está afectando a todos. Tengo compañeras que incluso estaban trabajando en temas de polen, ¿no? Con microplásticos se ha visto en polen también. Pero yo creo que realmente no somos muy conscientes todavía de esa implicación, porque como es algo que no se ve, no somos conscientes, ¿no? Entonces es una forma también de después trasladar la información que saquemos a la sociedad para hacerle ver que realmente puede tener una implicación. No solamente en cómo se desarrolle, ¿no?, ese pescado, en este caso de agricultura, ¿no?, pero qué está ocurriendo en el mar, sino después la implicación que puede tener nosotros como consumidores. Ahí yo creo que hay que asemejarlo un poco a lo que serían los metales pesados, Por ejemplo. que quizás lo tenemos más concienciado ya, ¿no?, que hay determinadas especies que acumulan más metales pesados y siempre tenemos que tener estar un poco más pendientes, y ahí sí quizás el consumidor está un poco más alerta, pero el microplástico todavía no lo tenemos muy asumido. Porque este proyecto, ¿cuánta gente hay involucrada? ¿Cuántos departamentos hay involucrados y qué toca cada uno? Está el departamento de biología, está también investigadores del departamento de biomedicina, biotecnología y salud pública, concretamente de parte de bioquímica. Y cada uno, bueno, y nosotros como tecnología de alimentos, ¿no? También el departamento dentro de ese de biomedicina, un área de microbiología, y cada uno pues tenemos nuestra función. Al final yo creo que cada vez más se está viendo que es fundamental que la investigación, sobre todo cuando es de aplicación, que es lo que se va buscando, ¿no?, para que llegue a la sociedad, ¿no?, que es lo que queremos transmitir, y la mejora, ¿no?, de la sociedad. Cuanto más áreas de trabajo, grupos de investigación, investigadores diferentes vayan en esos proyectos, pues mucho mejor, porque se ve el estudio interdisciplinar, ¿no? Exacto, es como una combinación de todos y cada uno. Cada uno somos especialistas en una temática, pero al final todo está relacionado. Y Ana, yo tengo una duda que me asalta. Porque, a ver, como fuiste profesora mía, ¿no? Entonces, claro, yo te veía dando clases y decía, pero ¿qué es lo que se te pasa a ti por la cabeza para que tú decidas ser profesora de universidad y dedicarte, por ejemplo, a la tecnología, ¿no?, de los alimentos? Realmente creo que no me planteé nunca ser profesora, eso para empezar. Bueno, de pequeña sí que me veía dando clases, pero en la universidad como que no. Cuando yo empecé a estudiar, que estudié química, en aquella época había 2 especialidades, ¿no? Estaba la general y después estaba la que yo veía más de aplicación, una especialidad que era de fermentaciones industriales y enología. Okay. ¿Vale? Entonces me gustaba la aplicación porque yo me veía como trabajando en una empresa. Era como más, yo siempre he querido, eso sí lo he tenido muy claro siempre, que lo que yo hiciera llegara al público, llegara a la sociedad, Entonces lo general lo veía como demasiado general, quería algo más específico. Y ahí fue cuando empecé a estudiar esa especialidad, todo relacionado con la industria alimentaria. Y una vez que terminé, que volví a mi pueblo, que ya me había costado trabajo salir porque mi familia ha sido la primera que salió a estudiar, además, mujer, fuera, la mayor, era muy complicado, ¿no? Ya ir al instituto me costó en su momento porque, claro, mis padres ninguno había estudiado, ninguno
se había formado, ¿no? Y ellos lo máximo que veían que pudiera hacer una FP de administrativo, ¿no? Pero yo no me veía ahí, entonces me costó un poco salir, pero después me ayudaron muchísimo. Yo eso no lo puedo, vamos, durante toda mi trayectoria académica y después cuando terminé de lo que es los estudios que quise seguir, también estuvieron ellos siempre ahí apoyándome. No entendía mucho lo que hacía. Pobre, ¿no? De hecho, hasta siempre me han dicho que por qué sigo estudiando. Porque todavía piensa que sigue estudiando, sí, evidentemente. Sí, efectivamente. Pero han estado siempre ahí apoyándome. Entonces, una vez que finalicé los estudios, me metí en el departamento con profesores que yo he conocido. ¿Pero como alumna colaboradora o haciendo la sí, tesis? Para hacer la tesis, sin financiación ni nada, porque yo no tenía, en aquel momento tampoco tenía becas ni tenía ayuda, pero era algo que quería hacer y empecé con en el mundo de la investigación dentro de lo que es el área de alimentos. Y sobre todo dentro de lo que es el grupo de investigación el que vine, pues hacía, que era tema enológico, o sea, nada que ver con tema marino. Pero el área por entonces también, con el tiempo, pues tenía docencia en ciencias del mar, concretamente ciencias ambientales y concretamente una asignatura optativa que era tecnología de alimentos de origen marino, que ahí es donde nos conocemos. Efectivamente, efectivamente. Y ahí fue donde yo misma empecé a engancharme en este mundo, en el mundo más marino. Después, con el tiempo también, que tuve otros alumnos, también tuve una alumna colaboradora que es la que trabaja ahora conmigo, Fini Sánchez, vamos, en mi mano derecha, y hemos hecho equipo las dos en esta línea y estamos abriendo la línea realmente, ya unos años, ¿no? Abriendo una línea de aprovechamiento de recursos marinos y sus productos de la industria transformadora, ¿no? Vamos buscando eso. Hay muchas especies marinas, muchos recursos marinos que no conocemos, que no sabemos el potencial que tienen y nosotros estamos trabajando un poco ahí. Con ella, de hecho, empecé con las algas. O sea que... Es que de eso también te quería comentar, porque realmente los recursos que hoy se conocen del mar, es que parece que están como contados, ¿no? Con las manos de los dedos de las manos, es que... o el potencial, ¿no? Digamos. Yo creo que está muy relacionado todo también, ya que soy del área de alimentos, también lo puedo decir un poco, ¿no? Con la cultura gastronómica que tenemos. Entonces, yo vengo de pueblo y en el pueblo el pescado que llega muy poco, ¿no? Y contado, ¿no? También depende mucho de las familias. Las zonas costeras se conocen más especies, se consumen más, ¿no? Y hay zonas costeras. En Europa, en Norte de Europa sí que hay zonas costeras donde se conocen las algas y se consumen las algas de forma sí, bueno, Asia, ¿no? Por ejemplo. Ahí está. Pero para nosotros eso es muy novedoso y no todo el mundo le gusta ese sabor marino, ¿no? De hecho, nosotros como madres ya también lo entendemos que a los niños les cuesta mucho trabajo. Bueno, los míos están ahí. Tuyo porque están mucho más cerca de zonas costeras, ¿no? Pero el introducir el pescado a veces cuesta, ¿no? Cuesta un poco. Pues ya ni te cuento las algas, ¿no? En eso también nosotros trabajamos mucho buscando el aprovechamiento, no solamente de especies de pescado a lo mejor que se consumen poco, ¿no? Y que intentamos desarrollar productos que lleguen más al consumidor, sino de especies desconocidas, ir introduciéndolo también en determinadas formulaciones para que el consumidor se vaya acostumbrando o adaptando a ese gusto, ¿no? Particular. Porque, tiene. Ana, ¿cómo definirías tú el perfil de un tecnólogo marino? Para que la gente entienda que es un tecnólogo marino, ¿no? Porque a lo mejor no se conoce esa figura como tal. Tecnólogo marino como tal no sé si existe, pero... Bueno, tecnólogo de los alimentos. Eso, que más orientado quizá a medio marino. Bueno, la única diferencia a lo mejor con respecto a un tecnólogo que se dedique, o sea, ahí en el campo de la alimentación es que es muy amplio. Entonces tienes desde las verduras, de las carnes, ¿no? Y nosotros... más productos marinos. Productos marinos quizás es lo menos trabajado, es lo que en general siempre, incluso en procesado, temas de pescado siempre se ha ido como un poco más atrasado. Quizás Noruega, con el tema del salmón, pues está mucho más especializado y hay equipamientos muy sofisticados, ¿no? Para lo que es filetear el pescado, quitarle las espinas, todo eso, pero nosotros estamos un poco todavía atrás en ese sentido. Y además, la población no está todavía hecha la idea, ¿no? De que el pescado te lo puedes encontrar envasado, fileteado, envasado. No se ve todavía como algo bueno. Claro, y no significa que sea malo. No, para nada. Al contrario, lo que se va buscando con esa tecnología es que el pescado aguante más, que dure más tiempo, ¿no? En casa, que
tengan más facilidad a la hora de consumirlo, o sea que no es para nada negativo. Pero sí es verdad que para el consumidor de a pie a lo mejor todavía el ir al mercado, ¿no? Y comprar el pescado y verlo allí, ¿no? Y le resulta más atractivo. Nosotros en España por lo menos creo vamos un poquito atrasados en eso. Pero sí es verdad que también las grandes empresas, los grandes supermercados cada vez trabajan más en tener productos que llamamos de cuarta gama, ¿no? Que ya ligeramente procesado para que no sea más fácil el manejo, ¿no? Yo lo que quiero es darle las gracias a Ana, porque la verdad que me encanta escucharte. Además lo explicas también. Yo a ti, vamos, porque haces agradable que esto que no me gusta sea sí, agradable. ¿no? Así que nada, yo lo que quiero es, aparte de darle las gracias a ella, daros las gracias a vosotros porque estéis aquí apoyando al canal, aprendiendo cositas, ¿no? De, sobre todo, traer el tema marino un poquito más cerca, porque las ciencias marinas son más bien poco conocidas y esto es un poquito nuestro grano de arena, ¿no? Para que llegue este tipo de información a gente como vosotros. Así que nada, solamente daros las gracias. Y si tenéis algún comentario, dejadlo en la cajita de descripción y ya me pongo ya en contacto con Ana y con el resto de investigadores si hay algo en concreto que tenéis preguntas del proyecto en concreto y os iremos contestando. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.